toda entidad cursa, o la mayoría de entidades a nivel médico cursan con un dolor de cabeza y eso lo vamos a ver muy frecuente tanto en consulta como en urgencia. Y vamos a ver que en este estudio de Serón Plus, un estudio muy bonito que se hizo en el año 2019, que evalúa a 10.000 pacientes, 10.000 personas, tanto hombres como mujeres, se estipuló que un 2.5 a un 5% de los casos de estos 10.000 pacientes ingresaban por dolor. En este caso era cefalea, dolor de cabeza. Y se vio que las mujeres, el sexo femenino, un 78%, estaba implicado mucho con esta parte de dolor. Un 22% hombres, y eso pues se explica en algunos estudios que atribuyen esta parte de dolor en las mujeres más que todo a procesos hormonales y genéticos, pero no está muy claro en realidad. En cuanto a la clasificación, encontramos que, bueno, y eso de hecho voy a enfatizar mucho más en las cefaleas primarias, que es lo que más vamos a ver nosotros en la consulta y en la urgencia. Dentro de estas, en el estudio arrojó que eran más frecuentes en un 54.9%, y que las tensionales, dentro de este grupo estaban las tensionales, las migrañas y las disautonómicas. En cuanto a las secundarias, que son las que más nos deben preocupar como médicos generales en el área de urgencias o consultas, ocuparon un lugar de un 32%, y dentro de estas encontramos lo que son las postraumáticas, las infecciosas, secundarias a hipertensión arterial, a malformaciones arteriovenosas o incluso a un proceso tumoral al nivel cerebral. Está otro grupo que son el grupo de las no clasificables, las cuales pues no cumplen con ningún criterio de las anteriores, o son aquellas en las que ya se han hecho estudios y no se han contado como tal una causa subyacente de esto. En cuanto a la evaluación, es algo muy importante. De hecho, es el pilar de esto. A la hora de nosotros estar en una urgencia o una consulta y nos llega un paciente a hacer un examen físico detallado y un examen neurológico, es primordial. Examen neurológico teniendo en cuenta ciertos tópicos, porque sé que muchos le huimos le huyen a la parte del examen neurológico, y esto es muy vital en estos pacientes. Algo que debemos tener en cuenta y que debemos evaluar son estos parámetros que les hago acá énfasis, es la frecuencia, la duración, el carácter, la gravedad y la ubicación del dolor en estos pacientes. Por ejemplo, preguntarle al paciente que llega con un dolor de cabeza o con una cefalea, cuántas veces a la semana le da el dolor de cabeza, si le da interdiario, si le da una vez al mes, 2 veces al mes. Eso es importante. La duración, porque la duración nos va a enfocar mucho a qué tipo de dolor de cabeza es dentro de las primarias. El carácter, si es pulsátil, si es tipo peso, si es lancinante, son digamos que las 3 características más frecuentes para orientar qué tipo de dolor de cabeza tenemos y así poder darle un buen manejo a este paciente. La gravedad, con la gravedad me doy referencia a qué tan incapacitante puede ser para el paciente. Si la deja planchar, si la deja lavar, si lo deja hacer ejercicio, importante preguntarlo, si en realidad no le causa ninguna molestia, y la ubicación. Hay unas, pues obviamente, cefaleas que pueden ser ocupar la mitad de la cabeza o la parte occipital, la parte frontal, siempre preguntarle eso porque también nos puede orientar para saber qué tipo de dolor de cabeza o qué tipo de cefalea está presentando el paciente. Preguntar por el estilo de vida. Estos tópicos también son importantes, la parte del estilo de vida, dieta, consumo de cafeína, hábitos de sueño, tanto al inicio como al final. Al final, ya después que hagamos un abordaje en el paciente, le hagamos su manejo, se vaya para la casita, uno debe darle esas recomendaciones. En el estilo de vida, ¿por qué estilo de vida? Porque hay, por ejemplo, personas que tienen trabajos muy estresantes y esto puede, digamos que empeorar el dolor de cabeza, y aparte de eso, son personas que de pronto ya puedan venir medicadas o tratadas, migrañosas, y tú le preguntas, no, ¿a qué te dedicas? No, yo estoy en el área de la salud, por ejemplo, estoy en enfermería, o en su defecto puedes atender a un colega que es médico, y pues estos pacientes o estas personas que están en el campo de la salud tienen que hacer turnos de noche, y eso es algo muy importante que debemos tener presente en todos estos pacientes. La higiene del sueño nos va a mejorar en un gran porcentaje el dolor de cabeza. Yo creo que es lo primordial que nosotros debemos preguntarle a un paciente en la consulta y en la urgencia: ¿cómo es su patrón de sueño? ¿Está durmiendo bien o está durmiendo mal? El consumo de algunos alimentos, de algunas sustancias, en esto se destaca mucho el consumo de cafeína. He visto casos de algunos pacientes que se toman una taza de café incluso a las 2 de la tarde o a mediodía, y esos pacientes en la noche no pueden dormir.
Entonces, quitan esa tacita de café en el día y comúnmente mejoran el hábito de sueño. Así que todo eso puede influir. El estrés laboral y personal, pues también hace parte, como ya le decía, de estas cosas que hay que saber. Examen neurológico general. Ahorita vemos unos tópicos del examen neurológico importantes. Adicional a esto, evaluar los vasos del cuello y si presenta una hipersensibilidad de los vasos del cuello, mirar la parte de los músculos a nivel cervical, el trapecio, porque el paciente puede estar cursando con algunas contracturas y eso nos orienta mucho a si está cursando o no con una cefalea tensional. Mirar la parte de la articulación temporomandibular, algunos problemas maxilofaciales también nos pueden conllevar a cefalea. De hecho, casi todo está relacionado con cefalea, pero hay que saber enfocar muy bien para darle un buen manejo. En cuanto a los hallazgos clínicos, bueno, algo que nos alarma, nos puede alarmar y nos puede timbrar, como quien dice, al nosotros atender a un paciente con cefalea y nos llegue, por ejemplo, con fiebre o febril, nos orienta mucho a un proceso infeccioso y muchos nos vamos a ir con lo que es una meningitis, por ejemplo, y debemos ya ahí evaluar muchos otros signos para dar con el diagnóstico, hacer paraclínicos, hacer imágenes, etc. Evaluar la parte de rigidez y nuca y cuello. Bueno, la nuca obviamente está en el cuello, ¿no? Pero son cosas diferentes a la hora de evaluar a estos pacientes. Por ejemplo, la rigidez de cuello, nosotros en estos pacientes o en cualquier paciente debemos evaluarla con flexión hacia adelante. Si un paciente ya presenta dificultad para la lateralización del cuello hacia los lados, derecha e izquierda, o hacia la flexión posterior, ya debemos pensar en algo articular. Posiblemente algo, por ejemplo, más que todo en los pacientes politraumatizados, y en ese caso, pues lo que tocaría es inmovilizar al paciente y hacer el manejo como tal. Las náuseas y vómitos, eso también nos orienta a mucho saber qué tipo de cefalea, y ahorita los vamos a ver en cada una, qué tipo de cefalea está presentando el paciente. Y no solo eso, esto es muy frecuente en los pacientes polimedicados, que ya vienen manejándose en casa, que ya vienen en manejo con neurología, y que por arbitrarios tienden a tomar otros medicamentos, como es el caso de los opioides. Cada vez que les llega un paciente con esta cefalea, náuseas y vómitos, siempre sospechar de que pueden estar abusando de medicamentos como los opioides, en este caso el tramal, que es el que más vemos. Otros tópicos son la desorientación temporoespacial, estado confusional agudo, mordida de la lengua, el compromiso pupilar importante. A esto hago énfasis mucho, a la midriasis. Hay que tener mucha relevancia con la parte de la midriasis sin dejar pasar desapercibido la miosis. El papiledema, por ejemplo, el aumento de la presión endocraniana no nos va a dar un compromiso de la agudeza visual. Es muy raro, pero hay un caso que es el pseudotumor cerebri, que se ve mucho en las pacientes gorditas, que toman anticonceptivos orales, que tienen algún otro problema endocrinológico. En este caso, ese aumento de la presión intracranial nos puede conllevar a un compromiso de agudeza visual. En la alteración del campo visual, también nos orienta mucho saber qué tipo de cefalea tiene el paciente. Por ejemplo, en la migraña son el típico dolor de cabeza, el paciente diciéndose que ve parches oscuros, destellos luminosos, espectros de fortificación, pero la migraña nunca te va a dar una hemianopsia. El paciente nunca te va a referir que tiene, que por ejemplo, doctor, se me fue el campo hacia arriba, no veo de la mitad hacia arriba o de la mitad derecha hacia la izquierda. La hemianopsia es muy infrecuente en los pacientes con migraña y eso hay que saber diferenciarlo. Además de eso, debemos tener muy frecuente esto porque en los pacientes que presenten hemianopsia debemos descartar inmediatamente algún proceso orgánico. Aquí ustedes como médicos en el campo de la urgencia o donde se encuentre pueden pedir o ya sea la valoración, el criterio por parte de neurología, porque ya tendría criterio de mandar una imagen, ya sea un TAC o una resonancia. Entonces, prestarle mucha atención a esa parte. El compromiso motor y sensitivo es muy frecuente en las migrañas con aura. Y las sin hallazgos, este sin hallazgo pues es lo que uno espera en una cefalea. En esto pues la imagen que tú le hagas va a ser igual que la de otros pacientes completamente normales. En lo que les comentaba del fondo de ojo y la patología ocular, el fondo de ojo es muy importante para muchas cosas, tanto en hipertensión en busca de papiledema como también en estos pacientes con cefalea. Por ejemplo, acá en estos pacientes con cefalea y que pueden llegar a presentar un aumento de la presión intracraneal, tú le haces el fondo de ojo, el paciente está completamente bien o ve completamente bien, solo es el dolor de cabeza, pero tú vas a ver el edema en el fondo de ojo.
En la papilitis, el paciente va a ver borroso y tú vas a ver el edema, pero en la neuritis óptica el paciente no va a ver nada y tú tampoco vas a ver nada. En cuanto a lo del papiledema, como ya les comentaba, el septo del pseudotumor es el que tiene compromiso de la agudeza visual acompañado con la hipertensión endocraniana, entonces eso hay que tenerlo muy frecuente. Obviamente nos vamos a ayudar de laboratorios, antes de recurrir a las imágenes siempre hay que indagar y pues mandar ciertos exámenes que nos pueden orientar dependiendo de lo que tú le encuentres al paciente. Por ejemplo, si encuentras una BCG aumentada, una PCR, pues esto nos puede orientar mucho que el paciente esté cursando con algún proceso infeccioso. Pruebas de función renal, ionograma, pues pueden haber alteraciones hidroelectrolíticas muy frecuentes en ancianos, en los viejitos que nos pueden hacer pensar o nos pueden propagar esta cefalea. Electrocardiograma, porque muchas patologías cardíacas también están relacionadas con el dolor de cabeza. La CPK, se nos olvida mandar CPK, pero mándenla. Por lo general nos puede orientar mucho en aquellos pacientes que tuvieron una crisis convulsiva. Entonces no está de más mandarle ese estudio al paciente. La prolactina es algo que nos puede orientar mucho, más que todo en aquellas pacientes que llegan, o esos pacientes que llegan a la consulta, o más que todo a la urgencia, van a llegar a la urgencia con el dolor de cabeza, confusos, desorientados, resultan que de pronto, previo a eso, el familiar no vio qué tuvo, si tuvo una crisis o no tuvo una crisis, o el familiar, o esa persona que te consultó a la urgencia vive sola. Entonces esto nos puede orientar a que el paciente pudo haber cursado con una crisis convulsiva. Nos ayuda mucho a descartar esa parte porque el estado posictal nos puede dar mucha cefalea. Entonces la prolactina tiende a estar aumentada y podemos sospechar de estos pacientes. Podemos mandar TAC cerebral debido a otros criterios que les estaré comentando, resonancias también, angiografía, punción lumbar, electroencefalograma. No se utiliza mucho, no se utiliza, en realidad no nos va a servir de nada porque si llega un paciente agitado o ansioso, el patrón del electroencefalograma va a estar alterado. Esto ya serviría en el caso tal de que lo vea neurología y mire que en realidad lo que tuvo o lo que pudo haber tenido es una crisis. Ahí sí, pues obviamente tocaría mandar tanto imagen como estudio electroencefalográfico. Entonces, pues igual tenerlo muy en cuenta. Estos son muchos factores que nos pueden precipitar estos dolores de cabeza, los antecedentes de migraña, algunas enfermedades endocrinológicas como la hipertensión, diabetes. Tener muy frecuente esta parte de la cefalea post-ejercicio y cefalea post-coito, por ejemplo. Si nos llega un paciente, bueno, que va mucho al gimnasio, etcétera, llega con muchos dolores de cabeza, hay que mirar que no esté tomando muchas sustancias o suplementos vasodilatadores que actúan a nivel del óxido nítrico y esto nos puede conllevar a cefalea. Al igual que la cefalea postcoito, en algunos pacientes traviesos que tienen a tomar ciertos medicamentos como los inhibidores de la fosfodiesterasa, y esto nos puede conllevar eso también actúa a nivel del óxido nítrico, nos produce vasodilatación y nos lleva a la cefalea en el paciente. Al igual que la ingesta de muchas sustancias, de licor, de nicotina, de sustancias psicoactivas. Eso no les dé pena indagar, toca buscarlo para aclarar muy bien el manejo posterior del paciente. Bueno, dentro del estudio que les estuve comentando de Cerón, hablaba un 42% de estos pacientes que consulta van a ser refractarios al tratamiento usual. Quiere decir de que estos pacientes posiblemente ya venían manejados desde la consulta externa por neurología o por algún médico general de atención primaria, que ya se ve mucho ese servicio. Esto, aparte de este manejo que traía previo el paciente y la recursividad del paciente, porque la vecina le recomendó otro medicamento, hace que el paciente consulte por más dolor. Y eso es importante porque la automedicación genera problemas, tanto lo que le recomiendan al paciente como lo que se automedica. Entonces es algo que hay que tener presente. Los 25% del estudio arrojó que los pacientes consultaban por severidad de náuseas y vómitos. Y a esto hago referencia con los que ya le comentaba, sospechar mucho en los pacientes, en pacientes que posiblemente estén tomando opioides o múltiples recetas. Ustedes saben que ahorita por la televisión hay múltiples tratamientos, que el AINES con el triptán y la metoclopramida son fórmulas cuádruples que la verdad lo que hacen es empeorar al paciente. El 13% de los pacientes van obviamente a consultar por la severidad del dolor. Y aquí vengo a decirles algo, y es que nosotros como médicos no debemos ser médicos sintomáticos, que el dolor
que el antipirético para la fiebre, que el analgésico para el dolor, que el antihistamínico para el rash, que el antiemético para la metoclopramida. No. Si un paciente nos llega a la urgencia con un dolor de cabeza, presten la atención, búsquenle el origen, porque puede ser algo grave o puede que no sea mucho, pero hay que mandar, si hay que mandar al paciente después de vuelta, hay que mandarlo tranquilo y sabiendo el porqué de ese dolor. No es solo que llegue a la urgencia, listo, le ponemos la dipirona, le damos el acetaminofén y para la casa. No, porque corres el riesgo de que ese paciente a las 2, 3 horas pueda venir otra vez a consultarte o pueda pasar algo peor en casita, y mejor es que indaguemos y interroguemos bien y hagamos un buen examen neurológico y examen físico en la urgencia. Como ya les dije, el uso de opiáceos empeora el cuadro clínico y la automedicación produce cefalea de rebote. Importante, recuerden, hay muchos pacientes que van a su consulta por neurología, salen, puede que le manden su receta, tanto de medicamento profiláctico como para la crisis de dolor como tal, pero resulta que ese medicamento no le está quitando el dolor. Y llegan a la farmacia y ahí es donde llega el muchacho de la farmacia o el que atiende en la farmacia y le dice, no, pero doñita, ese medicamento no es tan bueno, tómese esta fórmula que este salió, y resulta que el medicamento es una combinación de 3 medicamentos más, y esto lo que va a hacer es empeorarnos al paciente, y es donde estos pacientes van a correr a consultarte por las cefaleas de rebote. Es importante tenerlos presentes. Además que entre más fórmulas tengan estos medicamentos, son más los efectos colaterales que nos va a dar en el paciente, y por ende nos puede dar dolor de cabeza, por ejemplo. Una fórmula que tenga varios medicamentos nos puede conllevar una gastritis. Y una gastritis fácilmente nos puede conllevar a un dolor de cabeza. Entonces, hay que buscar siempre el origen de todo. Acá les dejo los criterios diagnósticos de la migraña sin aura. Hay que tener presente todo esto y saber diferenciar los dolores de cabeza. Yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con el tema, pero es bueno tener y hacer estos repasitos. Por ejemplo, dolores de cabeza, migraña sin aura, un dolor que fluctúa entre las 4 a las 72 horas. ¿Cómo es el dolor de cabeza de la migraña con aura? ¿Cómo es la migraña? Es un dolor unilateral, no alternante, siempre hay en el mismo lado. La calidad siempre va a ser pulsátil, por eso siempre es importante preguntarle al inicio al paciente cómo es el dolor. Si es como una puya, yo les digo siempre, o es como una puya o es como un peso. Puya pues puede ser obviamente pulsátil y uno se orienta mucho por la parte de la migraña. La intensidad va a ser de moderada a grave. No hay migrañitas, doctores y colegas, no hay migrañitas. Hay migrañotas. El paciente, usted le dice en la escala análoga de dolor cuánto le duele y nunca creo que le vaya a decir 4 o 5. Le va a decir de 7 para arriba, o si le dices del 1 al 10 te va a decir 12. Es un dolor incapacitante. En realidad es tan incapacitante que se agrava o impide la actividad física habitual del paciente, y puede estar acompañada de náuseas, bueno, casi siempre está acompañada de náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia. Entonces, eso es importante a tenerlo. Entre los criterios de alarma, tenemos que básicamente vamos a encontrar a ese paciente que tuvo un cambio en el patrón previo, un paciente que venía bien y de repente tiene más dolor de cabeza. La cefalea abrupta con un pico alto de dolor en menos de 5 minutos e incluso hasta de 1 minuto. Esta es la cefalea que yo creo que muchos de pronto han escuchado, es la cefalea en trueno. Y aquí nos alarma porque esta cefalea en trueno puede estar acompañada con muchas focalizaciones, en convulsiones en el paciente, con otras manifestaciones neurológicas, pero con la que más se relaciona es con una entidad que pues, nos causa mucha alarma, y es la hemorragia subaracnoidea, y que debemos prestarle completamente atención. Ese paciente es el paciente que te va a llegar en la noche o a cualquier hora en realidad, refiriendo el peor dolor de su vida. Una cefalea abrupta de inicio súbito. Ahí hay que indagar y prestarle mucha atención a ese paciente. Dolor de cabeza que cambia con las posturas, muy relacionado con los problemas, las alteraciones del líquido, como en el caso de una hidrocefalia. Cefalea que despierta al paciente. Esto lo vamos a ver mucho. Me devuelvo a la parte de la hemorragia subaracnoidea porque la podemos confundir, que es la misma cefalea hípnica del anciano, que nos van a llevar el viejito en la noche a la urgencia, y tú vas a pensar y te vas a alarmar porque vas a pensar que es una hemorragia subaracnoidea. Y en realidad toca indagar bien y mirar qué tan va para hemorragia subaracnoidea, porque podría ser una cefalea hípnica del anciano, y esto mejora con carbonato de litio. Así que ténganla presente. Primera crisis de cefalea, pues en paciente mayor a 50 años de edad, alarmarse.
antecedentes neurológicos, que el paciente haya tenido algún tipo de trauma, alguna convulsión, alguna lesión ocupante de espacio a nivel del sistema nervioso y cualquier otro antecedente. Está de más decirlo. Bueno, ¿cuándo solicitamos una resonancia? ¿Cuándo mandamos nosotros una resonancia? O bueno, en su defecto, ¿cuándo mandamos un TAC o una imagen? Por lo menos, ya pacientes que vienen manejados desde la casa, que cursan con una migraña sin aura, que no tienen esos síntomas sensitivos, motores, etcétera, pues, y ya han fallado múltiples tratamientos, que se tomó el propanolol, la mitriptilina, el topiramato y no nada le ha servido. Obviamente nosotros siempre previo a esto debemos pedir el consentimiento de neurología. Lastimosamente toca siempre hacer eso por muchas cuestiones, pero aquí les dejo las indicaciones. Cuando ha fallado a 3 tratamientos previos, ya hay criterio de mandar una imagen en estos pacientes, en pacientes por encima de los 50 años, en migrañas con auras, con signos vertebrovacilares. Cuando hablo de signos vertebrovacilares, el paciente que te va a llegar con diplopia, ataxia, con dificultades en la movilización como tal del paciente, voz escándida, que es la voz lenta del paciente, el paciente parece que estuviese borracho. Bueno, así más o menos te va a hablar el paciente, esa es la voz escándida y ahí debemos alarmar. Migraña crónica, sospechando de un pseudotumor cerebral. Migraña complicada siempre para descartar algún tipo de malformación, enfermedad cerebrovascular, entre otras. Otras de esas son las cefaleas autonómico-trigeminales, que son muy frecuentes y ahorita vamos a estar hablando de ellas, para saber mucho el manejo y la diferenciación de cada uno. Bueno, vamos al pilar de la charla y es el manejo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con estos pacientes en la urgencia? Un paciente que nos llega a la urgencia con dolor de cabeza. Antes de irnos tan lejos de mandarle que la dipirona, que no sé qué, que le vamos a poner el opioide, hay algo básico que muchos estudios han hecho y afirman que hasta en un 40% la administración del líquido de la simple solución salina al 0.9% de estas dosis que les pongo acá, mejora. Más si lo acompañamos, en ese caso, pues de un AINE, puede ser también de una dosis de dipirona intravenosa, nos mejora e incluso aumenta la eficacia y el porcentaje en la mayoría de los casos. Así que primero comencemos con la rehidratación del paciente, lo más importante. Medicamentos que debemos tener muy frecuente, bueno, aparte de que estos medicamentos y los líquidos nos van a ayudar para el efecto hipotensor, en algunos medicamentos antagonistas de los receptores de dopamina, como en el caso de la metoclopramida, y ya hablaremos de ella. O en el caso de pacientes que ya vienen polimedicados y nos toca utilizar manejos como el sulfato de magnesio, que bueno, es muy raro utilizarlo ahorita en la urgencia, pero no está de más decirlo. La parte de los antieméticos, debemos tenerlos muy frecuentes. Recuerden que el antiemético pues, nos va a ayudar para mejorar la parte de las náuseas y vómitos en un paciente migrañoso. El antagonismo de dopamina que generan estos medicamentos también pueden ser muy buenos, ya que nos mejoran los síntomas del aura en la migraña. Y este medicamento, esta metoclopramida, nos ayuda mucho porque tiene efecto antihistamínico y anticolinérgico, logrando un sedante adicional en el paciente, y eso es importante. Si el paciente les llega con mucho dolor de cabeza, bríndenle un antihistamínico, bríndenle sedación, un antipsicótico para ayudarlo, porque hay dolores incapacitantes, doctores, dolores que el paciente no se los aguanta y lo mejor es sedar un poco en paciente, darle un antipsicótico, un antihistamínico, en este caso la metoclopramida es perfecta y está al alcance de muchas urgencias y de todos prácticamente, y cumple ese efecto, tanto en la mejoría del dolor y nos brinda un efecto antihistamínico que es importante para los pacientes migrañosos. Algo importante que pongo acá es la parte de los efectos secundarios en estos pacientes debido a la administración de antieméticos. Por eso algunos estudios recomiendan la administración ya sea previa, concomitante o posterior de difenidramina a estas dosis que le pongo acá para evitar los síntomas o los signos extrapiramidales. Uno de los más frecuentes es la caticia. Resulta que tú le pusiste esa metoclopramida y ves que el paciente está todo ansioso, está tembloroso, y bueno, ¿qué será? Resulta que, bueno, puede ser efecto de la metoclopramida y eso lo logramos con una dosis de difenidramina. Es muy buena, la verdad, a la hora de calmar estos efectos secundarios en el paciente. Bueno, en cuanto a los AINES, están al alcance de todos.
todo el mundo tiene AINES en la urgencia y pues son muy útiles. En esto hago énfasis en el diclofenaco, la dipirona, pues siempre y cuando no estén contraindicados, ¿no? En pacientes con antecedentes como hemorragia digestiva, enfermedad ácido péptica grave o enfermedad renal. Bueno, llegamos a un pilar también importante y son los triptanes. Yo sé que muchos también conocen los triptanes, saben que son muy útiles, son algo costosos y yo sé que en todas las urgencias no los tenemos disponibles, pero en el caso, puse esta tablita, se ve un poco borrosa, pero fue lo mejor que encontré porque decía en qué tipo de pacientes podíamos darlo. Los más utilizados es el solmitriptán y sumatriptán a dosis de 6 miligramos aplicación subcutánea. El solmitriptán viene en aplicación intranasal. Como ya les decía, es bueno hacer una dosis de triptán con un antipsicótico o en su defecto un antihistamínico para brindarle sedación al paciente. Eso es importante. No solo manejar el dolor, sino mantenerlo un poco calmado. Si no tenemos triptanes, ¿qué podemos hacer? Ciertos estudios también dicen que la efectividad de un triptán se puede lograr con la administración de un AINE en conjunto a una dosis de metoclopramida. Pensar en, por ejemplo, colocar diclofenaco o dipirona con una dosis de metoclopramida puede llegar a digamos que un porcentaje casi igual que la administración del triptán para el manejo agudo. Así que deben de tenerlo muy frecuente y muy pendiente a la hora de manejar estos pacientes en la urgencia. Los opioides. Señores, los opioides están mandados a recoger en los pacientes con migraña. Es muy raro que se utilice y no serían tan indicados. Pero, ¿cuándo entonces los utilizamos? Por ejemplo, tenemos al alcance en una urgencia los que más común se ven: tramadol, codeína, morfina, hidrocodona, meperidina, hidromorfina, hidromorfona. Bueno, esto es una molécula que es muy, muy rara, van a ver en Colombia, en el país que se encuentre quizás la tengan, pero son medicamentos que no se están utilizando mucho. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos pacientes genera mucha tolerancia y dependencia y adicción debido a la administración de estos pacientes. La refractariedad es muy, muy frecuente en estos pacientes. Por ejemplo, en algunos casos de estos pacientes, el uso concomitante de opioides nos puede llevar a muchos efectos adversos, como son las parestesias. El paciente mantiene muy sedado, mareado, y en algunos momentos puede ocurrir un rash que es muy infrecuente, pero puede dar. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar nosotros estos manejos como opioides? Hay algunas indicaciones y son en pacientes embarazadas que previamente ya han sido polimedicadas, que han probado de todo, medicamentos profilácticos, dipirona, etcétera, y pues bueno, en este caso sí podemos utilizar para calmar el dolor. Y en pacientes que no tengan ningún tipo de historia de abuso de sustancias, también sería pues importante tenerlos en cuenta. Estatus migrañoso, como ya les comentaba, pues la migraña es un dolor que dura entre 4 a 72 horas. Estatus va por encima de las 72 horas, o incluso el paciente que te llega con 5 días de dolor. Y bueno, independientemente de eso, ya debemos enfocarlo como un estatus migrañoso. Y aquí pues ya los pacientes, por lo general son pacientes que ya son diagnosticados previamente con migraña, que se han sido manejados con muchos medicamentos en casa. Y aquí es donde vamos a venir a usar otro tipo de medicamentos y entra el sulfato de magnesio. Infrecuente que se utiliza, pero es muy común en pacientes ya que los tratamientos anteriores no hayan servido. Se usa a dosis de 1 gramo cada 12 horas, hasta un máximo de 5 gramos acumulados. Hay que tener precaución con pacientes con enfermedad renal crónica y tiene un efecto adverso muy común que es el flushing. Por eso se recomienda pasar esta dosis de sulfato de magnesio diluido y de manera lenta para evitar en lo más que se pueda los efectos adversos. Tener muy presente pues, el sulfato de magnesio para utilizarlo en la urgencia en caso tal de que sea un paciente polimedicado. La parte de los esteroides, yo sé que quizás alguno en su práctica como médico los ha utilizado, más que todo en pacientes que tengan alguna otra patología neurológica, un paciente que venga con un tumor cerebral, que haya sufrido múltiples accidentes cerebrovasculares, que venga con un dolor incapacitante y que ya en realidad definitivamente nada de lo previo le sirva, ni dipirona ni nada. Entonces podemos utilizar dosis de dexametasona hasta por 3 días. Cabe recalcar que estos esteroides
Ellos no nos van a ayudar como tal en un tratamiento agudo o en el manejo agudo como tal de los pacientes, no nos va a quitar el dolor. Más que todo lo mandamos para pacientes que ya se van a la casa o para mejorar ese dolor de cabeza por un lapso de 3 a 5 días. Es muy, muy importante porque el efecto puede demorar. Entonces, deben tenerlos ahí presentes. Otros manejos de hidroergotamina, spray nasal, mostró eficacia en el estudio en un 72% versus el placebo. La presentación oral y nasal y intramuscular no evidenció ningún manejo, en realidad. Solo en spray nasal, la acetaminofén, un nivel B, la clorpromacina, un antagonista también de la dopamina, nos brinda sedación y por eso es importante a la hora de manejar a los pacientes con migraña. La aspirina, por ejemplo, la aspirina efervescente, ya que en algunos pacientes presentan atonía gástrica y esto nos puede conllevar a cefalea, es bueno que la utilicemos, aunque tengamos de otros medicamentos en el campo. Otros manejos en migraña son muy infrecuentes, la verdad, ya pasan a ser lo último de lo último, que son los bloqueos anestésicos de nervios pericranianos. Algo que vi que se utilizaba mucho es la parte de la lidocaína en infusión. En destroza el 5%, en agua destilada. Se usan 2 a 5 cc de lidocaína con una jeringuita en cada fosa. Puede mejorar mucho el dolor de cabeza, así que debemos tenerla presente, pero bueno, ya eso queda a criterio del neurólogo. Ya eso es como ir un poco más adelante y ya queda a criterio de ellos previo aviso de nosotros los médicos generales. Manejo ambulatorio de migraña. Bueno, una vez el paciente ha mejorado su cefalea, puede ser dado de alta, pero nada se hace con quitar el dolor si el paciente no se le deja un tratamiento claro, como ya les decía al principio. Y al final toca darle recomendaciones al paciente porque si no lo vas a tener otra vez en la consulta o en la urgencia. Evitar los principales desencadenantes de migraña. El ayuno es uno de los principales, la privación del sueño, cambios abruptos de temperatura o estado de ánimo. Evitar alimentos potencialmente que pueden provocar aparición de su dolor, como chocolates, bebidas negras, gaseosas, café, pueden precipitar este dolor. El uso del sumatriptán también lo podemos mandar de manera ambulatoria, dosis de 50 miligramos bioral. De hecho, vienen unas fórmulas de sumatriptán con AINE que son muy, muy, muy buenas. Tienen nombre comercial, ahorita no recuerdo el nombre, pero lo podemos mandar en conjunto con una AINE y la efectividad va a ser muy buena en casita. Educar sobre evitar el sobreuso de analgésicos, de evitar la sobremedicación, de evitar esas fórmulas con múltiples medicamentos para evitar esos efectos adversos que nos pueden conllevar a una cefalea o una cefalea de rebote. Si es posible iniciar medicación preventiva de migraña, depende a qué tan sueltos estén ustedes en su servicio, porque por lo general esto debería ser por el neurólogo, la medicación profiláctica, pero bueno, en algunos, de hecho yo trabajé en un hospital neurológico, había atención primaria neurológica y nosotros con previa autorización de los neurólogos podíamos mandar ya la medicación profiláctica, pero bueno, ya esos son otro campo ya de medicamentos y otro capítulo en la cefalea. Migraña crónica se define como una cefalea de más de 15 días al mes durante un periodo de más de 3 meses. Un 3% de la población puede cursar con esta cefalea o esta migraña crónica y el 70-80% de los casos son vistos por neurología. Ya eso es por el especialista. Algunos factores asociados a que esta migraña pase a una etapa crónica son los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, la ansiedad, el uso excesivo de medicamentos, como ya les decía, la polimedicación, la automedicación, los pacientes gorditos, el sexo femenino predomina y el menor nivel educativo por la falta de conocimientos. Vamos con otro tipo de dolor. Ya ahorita vamos para hacer una dinámica de preguntas y en las preguntas pues aclarar otro tipo de cefaleas que también podemos ver en la urgencia, pero no las incluí mucho acá en la presentación. La cefalea tipo tensión es muy frecuente, un 80% de la población general le da su dolorcito de cabeza por estrés. El dolor de cabeza de la cefalea tipo tensión es un dolor tipo peso, por eso preguntarle al paciente de inicio, ¿cómo es su dolor? Es tipo peso, bilateral, recuerden, en la migraña unilateral y pulsátil, aquí es tipo peso y bilateral, de intensidad leve a moderada, y pues obviamente sin las características asociadas llamativas de la migraña. Existen factores contribuyentes a la presentación como
hipersensibilidad de los músculos pericraneales, trastorno del estado de ánimos coexistentes o trastornos mecánicos de la columna vertebral. O como ya les decía en la evaluación inicial del examen físico, mirar los músculos a nivel cervical para mirar cómo está eso ahí de contracturas y etcétera. Al igual que también los trastornos maxilofaciales. La parte de neuralgia, aquí hago un interrogante de neuralgia o cefalea neuralgiforme. Saber diferenciar esto, por ejemplo, en la cefalea neuralgiforme, por lo general el dolor siempre va a ser un dolor lancinante, también es obviamente muy similar a la parte de una neuralgia, un dolor tipo quemadura, corrientazo, unilateral, y es muy, muy común que se ve en los pacientes viejitos, en los pacientes añosos. El 95% de estos casos afecta a la segunda y tercera rama del trigémino. En estos casos hago énfasis en la miosis, como ya les decía antes y al principio, la miosis y la midriasis, ¿no? En parte de la miosis es muy frecuente que la veamos en estos pacientes con cefalea neuralgiforme. Entonces aquí llegó la utilidad de hacer el fondo de ojo. Y la midriasis, siempre tenerla muy en cuenta porque nos puede descartar una cefalea orgánica y aquí debemos ya pedir el criterio por neurología o mandarle una imagen, un TAC o una resonancia. La frecuencia también es muy frecuente porque, por ejemplo, en la neuralgia, el paciente le van a dar dolores hasta 50, 100 veces al día, siempre le va a estar doliendo, mientras que la cefalea neuralgiforme puede darte 2 a 3 veces al día. Recordar que la neuralgia tiene puntos de gatillo. El paciente se toca y enseguida le duele. A esto también hago énfasis a que los triptanes o el manejo de triptanes no sirve para la alodinia, ni para los pacientes con migraña con aura. Paciente con migraña con aura y alodinia, el triptán no nos sirve para nada. Así que descartarlo. Entonces, tener muy en cuenta eso porque enseguida vemos un paciente que llegó con dolor lancinante, quemadura. Lo primero que vamos a pensar nosotros enseguida es, este paciente podría tener una neuralgia. Pero bueno, ahí les dejo la diferencia de todas esas. Llegamos a las cefaleas trigeminoautonómicas y hay que tenerlas muy frecuentes y hay que saberlas diferenciar. En general, la sintomatología o lo que se presenta en estas cefaleas es igual, solo hay algo característico que es lo que nos hace diferenciarla, y es el perfil horario. Por ejemplo, estos pacientes con cefaleas trigeminoautonómicas van a cursar con el dolor de cabeza típico, que es un dolor que se acompaña de congestión ocular, lagrimeo, rinorrea. Los pacientes presentan Horner incompleto. Recuerden el Horner. Tosis, miosis, anhidrosis. En este caso es incompleto porque el paciente cursa con tosis y miosis. La anhidrosis no se ve. Inflamación local, ya sea a nivel del ojo, con edema parpebral, agitación psicomotora. Estos pacientes llegan agitados, llegan incapacitantes en tu consulta o en la urgencia, porque te van a consultar en la urgencia. Es muy frecuente también la rinorrea. Y lo que nos caracteriza estos dos horarios es el perfil horario, porque en la cefalea hemicraniana paroxística puede dar a cualquier hora y en la cefalea en salvas es muy común que te dé un tipo de hora, ya sea en las mañanas o en las noches. Por lo general en la cefalea en salvas o en clúster, el paciente tiende a sufrir de 2 a 8 episodios al día. Esta cefalea tiene predominio más que todo por los hombres, por el sexo masculino, y se caracteriza por dolores también muy, muy frecuentes y tienden a durar más de 3 meses. Entonces eso hay que tenerlo muy frecuente en estos pacientes. Otros tipos de dolores, bueno, aquí puse esto porque nos hace pensar mucho en cosas graves, estas cefaleas disautonómicas, para descartar que el paciente no esté cursando de pronto con una hemorragia subaracnoidea, con un aneurisma. Ahí les dejo una imagen que nos puede ayudar mucho a diferenciar las disautonómicas de que el paciente esté cursando, por ejemplo, de un aneurisma. El estado de agitación consciente es muy frecuente en las disautonómicas y el paciente puede estar también en estado de alerta en los pacientes que cursan con aneurisma. No hay rigidez de nuca en la disautonómica, en la aneurisma tampoco, pero es muy frecuente que se vea el sangrado. Entonces eso ya es más que todo haciendo imágenes en el paciente. Tratamiento de las cefaleas disautonómicas. Ya una vez tengamos ese manejo, sepamos diferenciar el tipo de cefalea, si es una cefalea
tipo trigemonoautonómica tipo clúster o hemicrania paroxística, las clústeres ceden mucho al manejo con oxígeno. El uso de los triptámenes nos puede ayudar mucho concomitante a sedación, al uso de AINES, nos puede ayudar mucho, y la hemicraniana paroxística es muy frecuente que se da el manejo con indometacina, en este caso acemetacina, que es muy infrecuente que la veamos nosotros en el servicio. Otras cefaleas primarias, como ya les estaba comentando antes, es la cefalea por tos, que también es frecuente en los pacientes con hidrocefalia, y hay que descartar organicidad. En la cefalea por ejercicio, por las que ya les comentaba, en pacientes que vienen tomando sustancias vasodilatadoras, y también pensar en una malformación arteriovenosa en estos pacientes con cefalea por ejercicio. Cefaleas por actividad sexual, tanto por la toma de sustancias como inhibidores de la fosfodiesterasa, como también algunos sangrados nos pueden conllevar a pensar de que este paciente esté cursando con esto. Cefalea en trueno, pues descartar una hemorragia subaracnoidea, y que en algunos momentos también puede ser muscular, y debemos tener eso pendiente. Por estímulos fríos, por presión externa, posturales, y la cefalea ígnica del anciano que ya les estuve comentando. Otras cefaleas secundarias, tenemos la cefalea postraumática, que es muy frecuente, las cefaleas secundarias a lesiones ocupantes de espacios, a hemorragias, a malformaciones arteriovenosas, pero bueno, esto es otro capítulo pequeño de las cefaleas, y no quise irme tan lejos. Quizás más adelante en hemorragia subaracnoidea, en tumores o en algún tema que vayamos a tocar, frecuente y útil para el médico general, pues las mencionemos. Antes de todo, pues bueno, comentarles, vamos a hacer una serie de preguntas ahorita, si tienen alguna duda, aparte, ya sea la parte neurológica o de cefalea, dejarlas en el chat. Los invito a que nos sigan en las cuentas, tanto de CTO Medicina como en mi cuenta personal. Ahorita les pondré la diapositiva para que nos sigan, porque vamos a estar comentando las respuestas ahí, y además queremos saber qué otro tipo de temas podemos tocar para los médicos generales, para nosotros los médicos generales y para los estudiantes que nos pueden ayudar en nuestra práctica diaria, y para la formación para los que están postulando ahorita a residencia. Vamos a revisar ahorita acá las preguntas, antes de ir a las preguntas. Vamos a hablar un momento de las preguntas, porque dentro de las preguntas incluyo otro tipo de cefaleas que son importantes, como es la arteritis temporal, que es muy frecuente en los ancianos, que se me fue la pantalla, qué pena. Y tenemos esta pregunta, y vamos a hacer énfasis en ella, en cuanto a la respuesta. Tenemos un hombre de 30 años, una crisis de dolor intenso unilateral diario. La localización es frontoorbitaria derecha. Se acompaña. Recuerden que, bueno, en su formación, para los médicos que estamos acá, que están acá, es muy importante siempre la parte teórica, saberse todos los temas, y se lo digo desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Yo actualmente estoy estudiando, estoy leyendo, me estoy preparando, y aparte de saber la teoría, siempre debemos saber responder preguntas. Eso es importante. Y la mejor manera es hacer preguntas, es responderlas, hacer simulacros. Para los que de pronto van a estar interesados en hacer los cursos de CTO, ellos siempre están constantemente evaluándote, y esa es la idea, porque el nervio y todo a la hora de enfrentar un examen puede hacer que te bloquee y que te cambie todo. Entonces es importante siempre acompañar de cada una de las cosas que leas. Yo lo que hago en mi práctica es que si me leo 3 temas de neurología, a lo último busco preguntas referentes a neurología para responderlas, y como que afrontar eso que aprendí. Porque si no, la verdad puede que se te olvide. Y es bueno, es una práctica muy buena que te ayuda mucho al desarrollo de los exámenes. Entonces, tenemos un hombre de 30 años, crisis de dolor intenso unilateral diario, localización frontoorbitaria derecha, se acompaña de nerviosismo. La instalación no fue súbita, sino más que todo gradual. La remisión o la desaparición de este dolor fue en aproximadamente 1 hora. Las crisis suelen durar entre 3 a 4 semanas, reapareciendo a los pocos meses. En la exploración durante la crisis presenta tosis, miosis y enoftalmo.
derecho. Además de eso, presenta edema parpleural, rinorrea derecha. ¿En qué estaríamos pensando en un paciente? Antes de que les lea, ya ustedes ya leyeron prácticamente todo. Y ya me imagino que tienen la respuesta. Neuralgia del trigémino. ¿Presenta o no puntos de gatillo este paciente? No. Síndrome de Horner. Completo o incompleto. Tiene tosis, tiene miosis. No tiene la anhidrosis. Es una migraña complicada. Arteritis de células gigantes. Cefalea histamínica en brotes. Acá les digo una vez la respuesta. Dicen B, E. Dos respuestas más. B, E, B. Bueno, muchos se van con la E. Y de eso se trata. Las charlas que vamos a estar viendo, por eso los quiero invitar en serio a que nos sigan, porque voy a estar publicando constantemente preguntas y mirando para que ustedes me colaboren en qué temas vamos a ver. Que nos ayude para los que estamos ahorita laborando y estudiando y para responder preguntas. Responder preguntas, entrenarnos. Muchos se van con la E y B, C, E. Bueno, hay preguntas variadas. Y yo me voy con la E. Efectivamente es una cefalea histamínica en brotes. Se considera que esta cefalea es muy frecuente más en pacientes, por ejemplo, aquí hablando, les hablo de la arteritis, antes de decirle lo de la respuesta, le hablo de la arteritis de células gigantes. Es muy frecuente que lo veamos mucho en los ancianos, en pacientes mayores a 50 años, ese es un dolor que va aumentando progresivamente, se asocia mucho con alguna patología estructural intracraneal, por ejemplo, un tumor cerebral primario o metastásico, y es muy frecuente sacarla por examen físico. Es muy frecuente también hacerle exámenes como la BCG o reactantes de fase aguda y puede estar alterada en estos pacientes. Y el diagnóstico y la imagen característica para hacer el diagnóstico en estos pacientes con arteritis de células gigantes es el Doppler, nos puede ayudar. Siempre sospecharlo en los pacientes adultos. Cefalea histamínica en brotes, pues bueno, y tiene todas las características que ya les dije anteriormente. La cefalea histamínica, muchachos, es la misma cefalea en clúster, así que no se confundan. Por eso siempre les digo, hay que responder preguntas para nosotros, porque siempre nos cambian un sinónimo de la pregunta y eso nos hace dudar. Dice, ay, no, pero es que esa cefalea histamínica, ¿cuál es? Yo nunca la he leído, pero resulta que es la misma cefalea en clúster y tiene todo lo que dije anteriormente. Así que bueno, son datos que deben de tener pendientes. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta? Ya vamos a terminar, faltan 2 preguntas para hacerlo de la rifa. Y yo voy a tener pendiente si tienen alguna pregunta con respecto al tema, yo las voy a tomar y las voy a estar publicando en las historias, pues, porque yo sé que quizá muchos van a tener dudas con el tema y sé que cefalea es un tema súper amplio y pues la idea es que vayamos a ir respondiendo y sacando lo básico, porque de los exámenes que yo he hecho, muchachos, hasta ahorita, yo creo que sabiendo diferenciar las migrañas, las cefaleas tensionales y la clúster, sacan bastantes preguntas. Son las que más preguntas. De resto, ya en cuanto a manejos profilácticos y todo eso, pues no nos vayamos tanto. Por eso yo hago y quiero hacer todas estas charlas enfatizadas a los que nos sirven tanto para la práctica diaria y para la realización de exámenes. Para eso es lo que queremos hacer este tipo de charlas. La pregunta número 2 habla de cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta con respecto a la cefalea en racimos, a la cefalea tipo clúster. A, aparición nocturna. B, presencia de síntomas vegetativos. Más frecuente en varones, sí. Puede volverse crónica, sí. Aparición nocturna, sí. Me devuelvo. Ahí la que no encaja es duración media del episodio de 8 horas. Recuerden, la cefalea en clúster dura de 15 a 180 minutos. Voy a revisar el chat. Esa es la idea, ir respondiendo. Y bueno, como les digo, es una de las cefaleas que más preguntan en los exámenes, así que debemos tener muy frecuente. Qué pena, ya me están viendo. Listo. El episodio en la cefalea en clúster tiende a durar de 15 a 180 minutos, un promedio de 3-2 horas, no demora tanto, la verdad. En cuanto a la pregunta 3, vamos a agilizar cuál de los siguientes es más típico de la migraña sin aura que la migraña con aura. A, depresión córtico propagada.
Hay muchos distractores en preguntas y eso es algo que toca tener muy presente. Relación con el ciclo menstrual, incremento en el riesgo de ACV isquémico y cambios visuales. En este caso, la respuesta, y se la doy rápido, es relación con el ciclo menstrual. Es muy más típico de la migraña sin aura. Los ataques, por lo general, pueden presentarse varios días o antes del periodo. Hay mujeres que sufren estos dolores de cabeza en la mitad del ciclo y en el momento de la ovulación. Muchas de las colegas que están acá pueden saberlo. Y puede estar debido mucho a la parte de los niveles de estrógeno. Y esto siempre va a variar en cada ciclo menstrual. Entonces, siempre tenerlo muy frecuente. Pregunta número 4. Una mujer de 20 años se presenta con cefaleas difusas y constantes, visión borrosa, tinnitus pulsátil. Dice que está tratando de estar sana, pero odia el ejercicio, por lo que toma vitaminas, una vez cada día. No toma otra medicación. Los hallazgos en el TAC y la resonancia son completamente normales. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos debemos sospechar? A. Hipertensión intracraniana idiopática. B. Migraña. C. Cefalea tipo tensión. D. Error refractivo. Vamos con el chat. Vamos a mirar las tres últimas respuestas a ver. Y en este caso, hablamos de una hipertensión intracraniana idiopática. Esa es la respuesta. Esta hipertensión, por eso les dije que en las preguntas quería enfatizar mucho a otro tipo de entidades que nos podemos presentar, y esto es una de las preguntas que presentaron en uno de los simulacros de la Universidad de Antioquia en Colombia. Hipertensión intracraniana idiopática suele comenzar como una cefalea diaria o casi diaria. Tiende a afectar a ambos lados de la cabeza. Al principio es leve, pero se suele tornar muy intensa. Puede estar acompañada también de náuseas, vómitos y visión doble. Y algo muy importante, paciente que tenga todas esas características y ustedes les vean tinnitus y esté dentro de las opciones hipertensión intracraniana idiopática, esa es la respuesta. Es la que más se asemeja y yo creo que la he visto en muchas de las preguntas, en los manuales, en el libro gordo de CTO también está, y hace mucha referencia. En paciente que tenga cambios a nivel de la visión con tinnitus joven, más que todo en mujeres, se presenta la hipertensión intracraniana idiopática. Así que debemos tenerlo muy frecuente. Ese dato es importante. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene mejor efectividad al aliviar una crisis de migraña moderada a severa? Facilita. La puse la última más fácil. Triptanes A, B, dipirona, C, tramadol, D, oxicodona. ¿Cuál creen que es? Recuerden pues que las crisis de migraña, la migraña siempre va a ser de moderada a severa y el manejo agudo siempre se va a hacer con triptanes. La respuesta es triptanes. Pero en caso tal, recuerden que no tengamos triptanes, porque sé que muchos en la urgencia donde están no hay triptanes. Hagan la dosis del analgésico de la AINES, que puede ser una dipirona o de un diclofenaco con metoclopramida. Puede alcanzar la efectividad parecida a un triptán. Nunca evitar, acá hagamos un recuento, siempre recordar de que el pilar del manejo de estos pacientes con migraña es la higiene del sueño, brindarle una sedación inicial al paciente, la administración de un antihistamínico, de un antipsicótico, va a ser clave para el manejo en urgencia y tenerlo muy presente, aparte de todas las recomendaciones y signos de alarma que tienes que darle al paciente para evitar de que este paciente reconsulte. Y pues yo creo que ya acá les voy a dejar las redes sociales donde yo voy a estar compartiendo todas las preguntas. Yo voy a revisar el chat posterior a esto para darlas por ahí, y aparte de eso, de que ustedes comenten qué tema podemos ver el otro. Yo no quiero meterme con tanto neuro, sino temas muy comunes. Yo estaba pensando en infección de vías urinarias u otro tema preguntados en los exámenes, porque sé que muchos de acá
están ahorita postulando a residencia. Entonces es bueno de que vayamos estudiando. Si tienen alguna duda, me escriben personalmente en mi red social y ahí vamos a ir estudiando todos. Síguenos en CTO Medicina en Instagram y mi red personal Café Sin Azúcar, donde me pueden escribir y podemos hacer debates cuando quieran. Pueden compartir preguntas, pueden compartir ideas con respecto a los temas que vamos a estar dando.